definimos la ecuación diferencial que describe fuerza igual a masa por aceleración, así lo definimos. Ecuación diferencial, propusimos una solución, vimos que funcionaba y con eso describimos toda la onda. Definimos también el potencial, bueno, esto no lo definí yo en esta clase, sino en su curso de física 1, sabían que la energía potencial de un resorte es un medio de kx cuadrada, y vimos que la energía mecánica total, que es cinética más potencial, se conservaba y era igual a un medio de k por la amplitud al cuadrado. Así describimos la onda en una dimensión, un resorte con una masa. Si queríamos saber la velocidad de la partícula en cada tiempo, pues teníamos que derivar una vez, la aceleración teníamos que derivar otra vez, y si lo multiplicamos por la masa, sabemos la fuerza que está, a la que está siendo sometida el resorte. Eso fue armónico, no hay nada de fricción. Después sometimos el resorte a amortiguamiento. Un tipo de amortiguamiento muy particular, que es el que va como menos B por la velocidad, donde B es la constante de amortiguamiento, que tanto retiene. Ese tipo de amortiguamiento es clásico de fluidos. Entonces podemos pensar el resorte metido dentro de un fluido que tenga cierta viscosidad. Para describir a la posición en este tipo de sistemas, vimos tres casos. Si el fluido era poco viscoso, es decir, provocaba un amortiguamiento ligero, entonces todavía describía algunas ondas antes de morirse. El tipo de ecuación que tenemos es una exponencial que va bajando, multiplicada por la función trigonométrica coseno, que es la que me describe las oscilaciones. ¿Qué tan rápido se acaban las oscilaciones? Tiene que ver con esta frecuencia de amortiguamiento omega gamma. ¿Qué tan rápido está oscilando? Tiene que ver con esta frecuencia de oscilación que se llama omega prima. Y esa omega prima tiene que ver con la frecuencia de amortiguamiento y con la frecuencia natural del sistema. ¿Cómo definían la frecuencia natural del sistema? Omega. Raíz de k entre n. Creo que no lo escribí acá, pero está ya. Omega 0 raíz de k entre n. Si el amortiguamiento era muy grande, entonces jalamos el resorte y luego se va a su posición de equilibrio. No hay ninguna oscilación. Y ese es el tipo de amortiguamiento sobreamortiguado, y este nada más describe el amortiguamiento crítico, justo el nivel de amortiguamiento donde ya no hay oscilaciones y empieza a irse directamente a su posición de equilibrio. Estas son las descripciones. No hay que aprendérselas, hay que traer el formulario, pero sí hay que saber utilizar lo que significa cada una de las variables. Después vimos oscilaciones amortiguadas y forzadas. Significa que yo tengo el oscilador ahí dentro de un fluido que lo está deteniendo, pero yo no quiero que se detenga la oscilación. Entonces, ¿qué hago? Lo estimulo cada cierto tiempo con una frecuencia definida. Entonces, es una frecuencia forzada, amortiguada, porque viene esta parte, y esta es la amplitud de esta oscilación. Esa amplitud la puedo maximizar si yo hago que la frecuencia a la que estoy forzando el sistema sea muy parecida o muy cercana a la frecuencia natural, y a eso le llamamos resonancia. Cuando forzo a una frecuencia cercana a la natural, la amplitud de las oscilaciones se hace máxima y se rompen los puentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese video? Bien, después definimos las ondas. Las ondas ahora era una oscilación en dos dimensiones. Así lo vimos primero, solamente en dos dimensiones. Después les presenté algo en tres dimensiones, una onda esférica, pero la que trabajamos matemáticamente fue la de dos dimensiones. La ecuación de onda se ve allá arriba. Propusimos una solución, vimos que resolvía la ecuación de onda como una función trigonométrica donde ahora tengo tiempo, posición y una fase. Definimos la frecuencia de oscilación igual a 2π entre el periodo y el número de onda, que es kappa, como 2π entre lambda. La velocidad de transmisión de la perturbación es constante, eso es importante, y es omega entre kappa o lambda entre d. Y es igual a distancia entre tiempo, cualquier periodo que yo esté tomando, porque es constante. Vimos en particular una onda en una cuerda tensa,
¿Cuál es la velocidad de transmisión? Tiene que ver con la densidad de masa de la cuerda y qué tan densa esté. Raíz de F entre densidad de masa lineal, que es esta mu. También vieron algunos ejercicios, lo vimos solamente en la clase, acerca de cuando tengo una onda atada a un extremo y con una frecuencia del otro. Se formaban estos nodos y antinodos que vimos en el video. Si yo lo estoy perturbando con una frecuencia específica, puedo entonces meter ahí media onda o una onda completa o una onda y media, y esos son los modos normales de vibración. Y puedo contar la frecuencia de esos modos normales con la longitud de la onda, la velocidad de transmisión, y dependiendo del número de antinodos que yo necesite, es la frecuencia a la que lo voy a oscilar. Hablamos de la intensidad y de la potencia de una onda, y también de esta relación de los inversos cuadrados de las intensidades. Esta es superposición de ondas cuando sumo dos ondas sinusoidales. Vean que son exactamente iguales excepto por la fase. Pueden estar encimadas o un poquito corridas. ¿Qué tan corridas están o no están? Si esto es cero, están completamente encimadas y entonces la superposición es máxima. Tengo máximos, la misma onda, pero más grande. Pero si este, por ejemplo, es pi, el máximo va a coincidir con el mínimo de la otra onda y se va a aniquilar toda la onda. Bien, constructiva, destructiva y todos los que están en medio. Finalmente, vimos sonido como una onda de presión, una onda longitudinal que tiene la misma descripción, donde X y Y ahora van en la misma dirección. Esa es la descripción de la onda. Si queremos hablar de la presión que hay sobre el aire, también lo puedo describir con una función trigonométrica, pero ahí tengo que tomar en cuenta entonces la densidad del aire o del medio por el cual estoy transmitiendo el sonido. ¿Hicimos ejercicios de eso en clase o algo así? Me parece que no vimos ninguno. Les presenté nada más el video, vimos cómo se trabajaba, cómo se calculaban estos, pero no resolvimos ninguno numéricamente. Okay. Bien, la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius es 343 metros sobre segundo, pero si cambio la temperatura, va a cambiar la densidad y por lo tanto la velocidad de transmisión. Esta es la relación en primera aproximación para la velocidad de transmisión. Si estoy sobre un sólido o sobre algún otro tipo de gas, hay que tomar en cuenta estas constantes, que son los módulos de Volt y el módulo de Young para los metales o para los gases, y las densidades de masa, y con esto puedo saber cuál es la velocidad de transmisión del sonido en ese medio. En lugar de hablar de intensidades de sonido, hablamos de niveles de sonido, que son S beta, y lo defino como una escala logarítmica, como 10 logaritmo de i entre i 0, y en realidad lo que siempre mido son niveles de sonido desde un punto de referencia. Entonces por eso defino este es delta beta. No se les olvide que ahí i2 entre i1 lo puedo sustituir por r1 entre r2 al cuadrado, si es que lo quiero relacionar con posiciones. Y finalmente vimos efecto Doppler, que es este cambio de frecuencias que registra un observador cuando hay movimiento relativo entre el observador y la fuente. Interferencia constructiva, las condiciones de interferencia constructiva y destructiva para dos fuentes de sonido sinusoidales en sintonía completamente. Si coinciden máximo con máximo, entonces tengo interferencia constructiva, máximo con mínimo, tengo interferencia destructiva. Esos fueron los tres módulos y de eso hablaremos en el examen del lunes. ¿Preguntas, dudas? Miedo. No, eso no se Estrés. Hay que leer. Lo que yo les recomiendo es, pónganse a leer el libro, repasen los ejercicios que hicimos en clase, los ejercicios que hicieron en las colaborativas, y yo pienso que con eso estarán listos para el examen de lunes. El examen de lunes estoy pensando en poner 3 ejercicios nada más. No quiero que dure más de 1 hora el examen. Si tienen que resolver, va a ser algo muy sencillo que tengan que multiplicar
multiplicar, dividir, algo, o sea, no demasiado elaborado, cosas que sí espero que sepan. Que sepan, si yo les doy una ecuación de una onda o de una oscilación, que sepan dibujarla, describirla. Si les doy el dibujo, que sepan escribir la ecuación, también eso espero. De sonido, espero que sepan que puedan describir el proceso que lleva, por ejemplo, el sonido desde que se emite hasta que llega al receptor. Descripciones también, por ejemplo, de construcciones y destrucciones o estas interferencias en una cuerda, de esos fenómenos que pueden desmenuzarse. ¿Sí? Okay. Pueden imprimir este formulario que está en Blackboard y su calculadora, y esas serán sus herramientas del Venolab.